Una vez más en A Ciencia Cierta, nuestro químico de cabecera, el señor Luis Alberto Panizzolo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Patricia? Muy bien, Pani. Acá estoy pronta para seguir hablando del té. Y bueno, entonces, ya que estás pronta, te voy a estimular. Ah, bueno, a ver. Y porque vamos a hablar de los estimulantes que podemos encontrar en el té verde y en el té negro. Entonces, cuando digo estimulantes, me refiero a sustancias que actúen sobre el sistema nervioso central, ¿no? Y como por ejemplo es la cafeína. Los bebedores de café, de mate y de té saben bien cuál es el efecto de la cafeína, que es eliminar la somnolencia. Por eso en la mañana beber café, mate o té, y también aumenta nuestro nivel de alerta. Y eso es porque la cafeína es una sustancia psicoactiva. Y que ya vimos que estaba presente en el té, ya eso lo hablamos, porque además era responsable del sabor amargo. Pero también, y de hecho hablamos que no es teína, es cafeína. Perfecto, así es, Patricia. Entonces, vamos a ver si hay diferencias en la cantidad de estimulantes que hay en el té verde y en el té negro. Entonces, también hay otros, la cafeína es un alcaloide de la familia de las metilsantinas. Bien, entonces son nombres. Ya despuntó el vicio de los nombres raros. Muy bien. Pero también en el té hay otras metilsantinas, que son la teobromina, que ya la habíamos nombrado en el caso del chocolate, y la teofilina. Pero con respecto a la cantidad que hay de cafeína, la teobromina está unas 30 veces menos. Menos que en el chocolate. No, menos que la cantidad de cafeína que hay en el té. Claro. Hay mucha, o sea, si la cafeína hay una parte, teobromina hay menos. Teobromina hay 30 veces menos. Bien. Y de teofilina, unas 600 veces menos. Aunque lo curioso es que la teofilina recibe su nombre porque fue aislada, identificada por primera vez a partir de hojas de té. De ahí viene el nombre. Teo. ¿No? Teo, pero que viene del latín tea. Y filo de hoja. Claro. Como también decimos, por ejemplo, clorofila, que también tiene esa raíz fila, y la terminación ina, que como vemos está en muchas nombrar sustancias, como cafeína, proteína. Claro. Entonces, a pesar de que la teofilina se identifica con el té, está en una bajísima concentración. Y aunque la teobromina y la teofilina también tienen efectos estimulantes similares a la cafeína, por la concentración que están, no tendrían un efecto notorio. Entonces, o sea que si tomamos té tampoco es que quedamos exaltados porque están en bajas concentraciones. Pero la cafeína sí está en una concentración, quizás no tanto como en el café, claro, pero sí está en una concentración como para estimularlos. O sea, sí, en la concentración que está, estimula el sistema nervioso central, pero no tanto como el café. Bien. Pero también ahí dependería de cómo lo estemos preparando, que también eso tú lo mencionaste. Lo hablábamos el otro día, claro. Ahí está. La cantidad de tiempo que dejemos, por ejemplo, el sobrecito en el agua. Ahí está. Entonces, la cantidad de cafeína, como la que hay en el té verde y en el té negro, en las hebras, es similar. Si partiéramos de las mismas hojas, y entonces una parte de las hojas del té la elaboráramos de modo de obtener té verde y otras de modo de obtener té negro, la concentración de cafeína, que ya está originalmente en las hojas del té, no se forma durante la elaboración, ya está en las hojas del té, sería similar. Pero en la extracción de la cafeína va a estar influyendo el tiempo durante el cual se hace la infusión y la temperatura a la cual se hace la infusión. Entonces, yo no soy, a mí me gusta mucho más el té que el café, pero tampoco soy un bebedor de té clásico que está controlando toda la ceremonia del té. Entonces, tampoco controlo mucho la temperatura a la cual estoy haciendo la infusión, claro, ni el tiempo. Que si lo llega a escuchar la reina de Inglaterra, lo mata. Pero cualquiera de los, yo creo que hasta
cualquiera de los transeúntes de Londres sabe también, o sea, es propio de la reina y de cualquier inglés. Sí, Yo sí, tengo sí. esa idea. Todos tienen una idea acabada de cómo preparar su té. Y entonces, el té negro se supone que hay que prepararlo a una mayor temperatura que el té verde. Un té negro entre 80 y 90 grados Celsius y un té verde entre 70 y 80. ¿Eso para qué es? Bueno, porque se supone que con lo que estoy extrayendo, los sabores, los aromas y demás, se estaría logrando el óptimo. O sea, en un té verde, si lo extrajera a mayor temperatura, estaría haciendo que esa infusión tuviera como un sabor más intenso, que es el que no desea un bebedor de té verde. Claro. Pero eso hay que dejárselo más a los bebedores consumados de té, que manejan mucho más esas percepciones. A los que saben. O los que disfrutan, mejor dicho, a los que disfrutan de una manera más intensa beber el té. Entonces están establecidos esos parámetros. Y en el caso del té verde, la infusión tendría que ser durante unos 2 minutos más o menos, y la de un té negro unos 4 minutos. Entonces, ¿qué pasa? En el té negro, al haber mayor temperatura y mayor tiempo, ambas cosas favorecen una mayor extracción de cafeína. Claro. Entonces, un té negro queda más cargado Claro. de cafeína. Es más estimulante. Entonces terminaría siendo más estimulante. Pero bueno, también eso no quiere decir que siempre que consumo un té negro voy a recibir más cantidad de cafeína, porque también va a depender cómo lo preparé y también de la cantidad de cafeína que tuvieron originalmente esas hebras. Claro, de la calidad del té. De la calidad del té o el origen del té, dónde fue cultivado. Hay muchas cosas que van a estar influyendo. Claro. O sea, como es algo biológico, es algo que no puede estar normalizado. Claro, y no lo se está. puede ir al... Y no lo está. Pero esa es la explicación de por qué en general un té negro tendría más cafeína y resultaría más estimulante. Ahora, el té tiene una característica muy interesante y que es propia del té, que tiene otra sustancia que es la teanina. Como verán, o sea, muchas de las sustancias del té empiezan con tea. Tearubiginas, teaflavina, teanina. Es parecido, teofilina. De la familia. Y sí, se ve que los químicos y los iban descubriendo nos inspiraban mucho y decían, ¿con qué empieza? Con té. Está bien, vamos a lo fácil. Ahí está. Entonces, la teanina es un aminoácido, pero no es un aminoácido particular, no es un aminoácido que forme parte de las proteínas. Ajá. Pero sí es un aminoácido y está en la hoja del té, tanto en el té verde como en el té negro. Y también actúa sobre el sistema nervioso central, pero produce una sensación de relajación. Ah, es como lo contrario de la cafeína. Ahí está. Entonces, como que modula, suaviza el efecto estimulante de la cafeína. Y esa combinación de teanina y cafeína se ha descubierto que es buena. A pesar de que los efectos serían como antagónicos, el efecto final es bueno porque se ha visto en estudios que hay una mejora tanto en la velocidad, en el rendimiento y en la precisión en tareas que son cognitivamente exigentes. Ah, mire usted. Así que, Patricia, te recomiendo que consumas té, porque eso va a mejorar tu tarea, que es cognitivamente exigente, estimo yo. Bueno, más o menos, más o menos. Bueno, yo creo que sí. No, pero claro, está bueno cuando uno tiene que trabajar muchas horas, mantener la atención focalizada en algo, por ejemplo. Pero va tomando tampoco té. tan estimulado, Claro. que esté sobreestimulado, que eso es lo que me podría estar provocando la cafeína. A mí me pasaba cuando tomaba mucho mate y estaba estudiando, llegó un momento que después no podía estar sentado. Sí, claro, quedas nervioso. Claro, El quedaba té como no muy te- activo, el quedaba té no te demasiado pone. activo y entonces no me resultaba contraproducente. Bueno, y con el café también es lo Claro, mismo. y yo no sé por qué, pero he ido seleccionando el té, pero no sé bien por qué. Pero a mí me gusta mucho más el té que el café. Capaz También que por el bebo efecto- mate, pero bebo mate como un bebedor grupal. Claro. No, pero no soy de prepararme solo. Y el té sí. No sé si será por el efecto de la teanina.
Claro, capaz que es inconsciente, te hace sentir bien y entonces Y bueno, te quedaste lo con el mismo té. que le pasaba a los consumidores de chocolate que hablábamos, ¿no? Cierto, que te sentías un poquito triste y con un Y chocolate unos- ayudabas. y entonces el cerebro después le indica, come chocolate. Se ve que a mí mi cerebro me decía, tomate un té, tomate un té. Digo yo. De a poco vamos conociendo a Panisolo, se han dado Claro, cuenta, ahí está. ¿no? Pani, bueno, vamos a ir dejando por acá, porque esto del té, sinceramente, ha dado para mucho. Nos han llegado muy buenos comentarios de estas columnas de té y vamos a seguir conversando sobre ello. ¿Qué podemos prometer para la semana que viene? Y bueno, o sea, vamos a vincular el té, el consumo de té, con la salud. Y entonces, porque también la audiencia habrá escuchado muchos de los beneficios del té, pero Ujú. también podría ser que el té tuviera algún perjuicio. Entonces también informarnos. Bien, está bueno saber. Claro. Porque así como dijimos que está bueno tomar mucho té cuando uno tiene que mantenerse atento, También, por ahí lo también interesante hay que sería abrirlo. cuándo tomar el té. Claro. O en qué momento del día, o cuando uno ingiere otros alimentos, cuándo consumir el té. ¿Cómo maridarlo, diría Sergio Puglia? Algo así, algo así. Bien, bueno, ¿a quién le vamos a dedicar esta columna? Bueno, vamos a dedicarle esta columna a Fernando Ferreira, que en la elaboración de estos temas lo usé un poco como espejo. Un asesor. Podríamos decir. Bien, estamos subcontratando ya. La ciencia al plato con asesores. Muchas gracias, Pani. Gracias a ti.